En el año 1975, mientras el mundo seguía con atención el final de la guerra de Vietnam, en el pequeño país vecino de Camboya estaba a punto de comenzar uno de los experimentos sociales más sangrientos del siglo XX. Un grupo de guerrilleros comunistas, conocidos como el Khmer Rojo, marchaba hacia la capital, Phnom Penh, con la promesa de liberar al pueblo. Lo que realmente traían consigo era la muerte. Y al frente de todo aquello estaba un hombre de sonrisa tranquila, voz suave y mirada serena, que terminaría siendo responsable de una de las mayores masacres de la historia moderna. Su nombre real era Salot Sar. El mundo lo conocería como Pol Pot. Esta es la historia de cómo un profesor de escuela, formado en las universidades de París, se convirtió en el arquitecto de un genocidio que, en apenas 4 años, acabaría con la vida de hasta 1/4 de la población de su propio país. Salot Sar nació en 1925 en el seno de una familia campesina con cierta posición económica en la provincia de Kompong Thom. Desde niño fue enviado a vivir con un hermano mayor en Phnom Penh, donde recibió una educación bajo el sistema curricular francés, ya que Camboya en aquella época era todavía una colonia de Francia. No era, sin embargo, un estudiante destacado. De hecho, reprobó los exámenes de ingreso a la educación secundaria y tuvo que estudiar carpintería en una escuela técnica. El punto de quiebre llegaría en 1949, cuando consiguió una beca para estudiar electrónica en París. Lejos de dedicarse a sus estudios, el joven Salot Sar se sumergió de lleno en los círculos de izquierda radical de la capital francesa. Allí se unió al Partido Comunista Francés y entabló amistad con un grupo de jóvenes nacionalistas camboyanos que años después conformarían junto a él el núcleo dirigente del Khmer Rojo. Su entusiasmo revolucionario fue tan grande que terminó perdiendo la beca por reprobar los exámenes, y en 1953 regresó a Camboya con las manos vacías de títulos académicos, pero la cabeza llena de ideología marxista llevada al extremo. Durante los años siguientes, Camboya vivió una transformación política turbulenta. El país obtuvo su independencia de Francia, pero quedó atrapado en medio de la Guerra Fría, sufriendo bombardeos estadounidenses derivados del conflicto en Vietnam y enfrentando una desigualdad social profunda entre las ciudades relativamente prósperas y el campo sumido en la pobreza. Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para que el movimiento comunista camboyano, encabezado en la sombra por Salot Sar, fuera ganando terreno y reclutando seguidores entre el campesinado. El 17 de abril de 1975, las fuerzas del Khmer Rojo entraron triunfantes en Phnom Penh. La población, agotada por años de guerra civil, recibió a los guerrilleros con una mezcla de alivio y esperanza. Nadie imaginaba lo que vendría después. Casi de inmediato, el nuevo régimen ordenó la evacuación forzosa de todas las ciudades del país. Millones de personas, incluyendo enfermos, ancianos y niños, fueron obligadas a abandonar sus hogares y marchar hacia el campo bajo amenaza de muerte. El objetivo declarado era convertir a Camboya, rebautizada oficialmente como Kampuchea Democrática, en una utopía agraria, una sociedad sin clases, sin dinero, sin propiedad privada y, en la práctica, sin pasado. Pol Pot y su círculo cercano admiraban profundamente el modelo de la revolución cultural china impulsada por Mao Zedong. Y de hecho, el régimen camboyano recibió un apoyo económico y militar masivo desde Pekín, que llegó a representar la inmensa mayoría de la ayuda extranjera que recibió el Khmer Rojo. Pero lo que Pol Pot construyó fue, en muchos sentidos, todavía más extremo que su modelo de inspiración. El régimen proclamó que Camboya volvía al año cero.
La idea era literal. Se trataba de borrar por completo la civilización anterior y comenzar de nuevo, desde la nada, bajo el control absoluto del partido. Se abolió el dinero. Se cerraron las escuelas, los hospitales modernos y los templos budistas. Se prohibió la religión, la música extranjera, la ropa de colores que no fuera el negro uniforme del campesinado y hasta los lentes de leer, porque usar gafas era considerado una señal de educación burguesa y por tanto sospechosa. Las familias fueron separadas. Los niños eran adoctrinados para vigilar y delatar a sus propios padres. El matrimonio solo podía celebrarse con autorización del partido, en ceremonias colectivas. La correspondencia interna del régimen, las fotografías y los testimonios de los pocos sobrevivientes describen un sistema diseñado para destruir cualquier lealtad que no fuera hacia el Estado. Ni la familia, ni la amistad, ni la fe podían interponerse entre el individuo y el partido. Pero el verdadero horror estaba apenas comenzando. El Khmer Rojo dividió a la sociedad camboyana en categorías. Por un lado estaba el pueblo viejo, es decir, los campesinos que ya vivían en el campo antes de 1975, considerados políticamente puros. Por otro lado estaba el pueblo nuevo, los habitantes de las ciudades, los profesionales, los comerciantes, los intelectuales. Este segundo grupo era visto con sospecha permanente, como una amenaza potencial para la revolución. Médicos, abogados, maestros, monjes budistas y cualquier persona con educación formal fueron sistemáticamente identificados y en una enorme cantidad de casos, ejecutados. Bastaba con hablar un idioma extranjero, usar gafas o tener las manos demasiado suaves, señal de no haber trabajado nunca el campo, para ser etiquetado como enemigo de clase y condenado. Quienes no eran ejecutados directamente eran enviados a trabajos forzados en comunas agrícolas, donde las jornadas se extendían durante 12, 14, 16 horas diarias, con raciones de comida tan escasas que el hambre se convirtió en una compañera constante de la vida cotidiana. Miles de personas murieron de inanición, de enfermedades que jamás fueron tratadas y de agotamiento físico extremo. Mientras tanto, en distintos puntos del país, el régimen estableció centros de detención, interrogatorio y exterminio. El más conocido de todos fue la prisión de Tuol Sleng, también llamada S21, instalada en lo que antes había sido una escuela secundaria en Phnom Penh. Allí, miles de hombres, mujeres y niños fueron torturados para obtener confesiones de traiciones que en la inmensa mayoría de los casos jamás habían cometido. Una vez confesaban, eran trasladados a las afueras de la ciudad, a un lugar conocido hoy como Choeung Ek, uno de los llamados campos de la muerte, donde eran ejecutados y enterrados en fosas comunes. Para ahorrar munición, una buena parte de las ejecuciones se realizaba con instrumentos rudimentarios, palos, machetes, herramientas agrícolas. Los cuerpos se apilaban en fosas que hoy todavía pueden visitarse, convertidas en memoriales del horror que allí ocurrió. Como suele ocurrir con los regímenes totalitarios, el terror no se detuvo en la población civil. Con el paso de los meses, la paranoia de Pol Pot y su círculo cercano comenzó a girar también hacia el interior del propio partido. Se desataron purgas internas brutales contra cuadros del Khmer Rojo acusados, muchas veces sin ninguna prueba real, de ser traidores, espías o agentes extranjeros. Miles de militantes que habían luchado por llevar al movimiento al poder terminaron, ellos mismos, torturados y ejecutados por las mismas estructuras que habían ayudado a construir. Esta espiral de violencia interna debilitó al régimen justo en un momento crítico, cuando las tensiones con el vecino Vietnam, antiguo aliado durante la guerra, comenzaban a escalar peligrosamente hacia un nuevo conflicto armado.
En 1978, las relaciones entre la Kampuchea Democrática de Pol Pot y Vietnam colapsaron por completo, tras una serie de incursiones armadas y masacres en la zona fronteriza. En diciembre de ese año, el ejército vietnamita invadió Camboya y en enero de 1979 tomó Phnom Penh, derrocando al Khmer Rojo del poder central. Para entonces, el daño ya era prácticamente incalculable. Según las investigaciones demográficas más rigurosas realizadas en las últimas décadas, el número total de muertos durante los 4 años de régimen del Khmer Rojo se ubica en un rango de entre 1.200.000 y casi 3 millones de personas, dependiendo de la metodología utilizada por cada estudio. Esto representa entre el 13 y el 30% de toda la población que tenía el país en aquel momento. Investigaciones más recientes, basadas en los archivos del propio régimen y en testimonios recopilados durante décadas, sitúan la cifra en aproximadamente 1.700.000 personas, de las cuales alrededor de 1 millón murieron por ejecución directa y el resto a causa del hambre, las enfermedades y el trabajo forzado. Sea cual sea la cifra exacta, ningún número logra capturar realmente la magnitud de lo ocurrido. Familias enteras desaparecidas, generaciones de profesionales eliminadas, comunidades completas borradas del mapa en nombre de una utopía que jamás llegó a existir. Lo más perturbador de esta historia, quizás, no sea solamente lo ocurrido entre 1975 y 1979, sino lo que pasó después. Pol Pot y buena parte de la cúpula del Khmer Rojo lograron escapar hacia zonas remotas de la selva camboyana, cerca de la frontera con Tailandia, donde continuaron operando como guerrilla durante casi 2 décadas más, sin enfrentar consecuencias legales serias por sus crímenes. No fue sino hasta 1997 que Pol Pot fue finalmente arrestado, pero no por un tribunal internacional, sino por sus propios excompañeros del Khmer Rojo, en medio de una nueva purga interna. Fue sometido a un juicio simbólico organizado por la propia organización y condenado a arresto domiciliario de por vida. Murió en 1998, cerca de la frontera con Tailandia, sin haber sido jamás juzgado formalmente por un tribunal internacional por genocidio o crímenes contra la humanidad. Solamente años después de su muerte, en 2014, un tribunal especial respaldado por las Naciones Unidas, conocido como las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, logró condenar a 2 de los principales líderes sobrevivientes del régimen por crímenes contra la humanidad, incluyendo exterminio masivo y persecución política. Para las víctimas y sus familias fue una justicia tardía, parcial y para muchos profundamente insuficiente. Hoy, los campos de la muerte de Choeung Ek y la antigua prisión de Tuol Sleng se han convertido en museos y memoriales, visitados por personas de todo el mundo que buscan comprender cómo fue posible que, en pleno siglo XX, un régimen pudiera intentar borrar por completo la identidad de un país entero. Las pilas de cráneos exhibidas en estos lugares son, hasta el día de hoy, uno de los testimonios más crudos y directos de hasta dónde puede llegar el fanatismo ideológico cuando se combina con poder absoluto y ausencia total de control. La historia de Pol Pot y el Khmer Rojo nos deja una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué tan fácil es, en realidad, que una sociedad entera caiga bajo el control de quienes prometen construir un mundo perfecto a cualquier precio? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo más vigente de lo que muchos quisieran admitir. Si te interesó esta historia, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los episodios más oscuros de la historia contemporánea, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos.